En esta mañana quiero compartir con ustedes un tema, algo de lo que recibimos en este camp de Guatemala. Llegamos y ya llegaba Semana Santa y todo se hacía como más rápido, pero es bueno reforzar, es bueno recordar a la iglesia. Y créanlo que estos muchachos, yo no sé qué Dios está haciendo, pero ellos están orando porque ellos están en el hilo de lo que vamos a compartir hoy. Y quiero hablarles de una iglesia convencida y comprometida. Estamos hablando de la intencionalidad en este año. Una iglesia convencida porque tiene convicción en el espíritu y comprometida con su llamado. Y cuando nosotros hacemos referencia a una iglesia convencida y comprometida, nos estamos refiriendo a una iglesia relevante, una iglesia que es militante en el tiempo, o sea, va a la vanguardia, pero no se deja asimilar por el mundo. No estamos hablando de una iglesia moderna que simplemente innova como lo hace el mundo, no, sino que vamos conociendo cómo el mundo va cambiando, manteniendo el mensaje y la palabra, pero siendo relevante en el tiempo. Y en esta oportunidad, amados, quiero hablarles acerca de una iglesia. Yo creo que muy pocas veces he hablado acerca de esta iglesia, pero sí es como cuando usted escucha una palabra y que se pega. A mí me gusta así, cuando Dios me pega así con la palabra y que me pega allí lloran. Entonces yo digo, voy a buscar, voy a investigar, quiero saber. Y quiero hablarle de la iglesia de Tesalónica, que fue una iglesia que en su tiempo y generación sí modeló, aun cuando no las tenía todas de su lado. Y usted va a ir comprendiendo acerca de esto. Vamos a ir a leer la palabra. Quiero que me acompañe en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Vamos a leer del 2 al 10. Y obviamente que sé que hoy no abarco todo, pero es bueno. Y después vamos a leer en la segunda carta del capítulo 1, los versos 11 y 12. Dice así la palabra del Señor. Pablo a la iglesia de Tesalónica le dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Es algo que a futuro voy a también tocarle a la iglesia. Acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, son hermanos amados míos y amados de Dios, tremendo, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque lo que ellos hacen han hablado por ellos. Esto es lo que le quería decir. Porque ellos mismos, los otros, cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir a Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, a quien nos libra de la ira venidera. En la segunda carta, capítulo 1, en los versos 11 y 12 dice: por lo cual asimismo oramos, siempre orando. Si algo siempre Pablo hizo es orar. Dígale que está al lado, orar siempre orando.
orar siempre orar, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Aleluya. Esta carta, hermanos, llena de mucho interés. A la iglesia de hoy debe de regresar a ver cómo funcionó o cómo nació esta iglesia. Es muy interesante. Fue una de las primeras cartas escritas por Pablo y gracias a Dios pues ha sido conservada para nuestros días. Esta carta establece las cosas fundamentales de lo que es una vida en Cristo y se considera que fue escrita entre el año 51 al 53 después de Cristo. Una carta dirigida a la iglesia de los tesalonicenses. Quiere decir que la ciudad se llamaba Tesalónica. Y Tesalónica, voy a hacerle referencia un poquito de esta ciudad de Tesalónica. Dice que era una ciudad situada en el Golfo Termaico. Era una ciudad importante de Macedonia, en lo que era Grecia. En la época de Pablo estaba dentro del Imperio Romano. Y por su posición geográfica tenía un puerto marítimo, un Colón. Un puerto marítimo, una Corinto, así. En el mar Egeo dice que estaba localizada y era una parada. Esta ciudad era una parada principal en la vía Ignacia. Esta vía Ignacia era una importante calzada romana que unía el este con el oeste, o sea que eso era importante. No sé si usted, cuando yo iba estudiando, investigando, una calzada, ¿usted qué calzada conoce aquí en Panamá? Amador. Y usted sabe que esa calzada une 3 islas. ¿Las conocen? Yo no sé si las conocen o pueden repetirla, porque hay gente que ni sabe que había isla allí porque lo ve entero, pero no es entero. Ella unió, así mismo este lugar, ¿verdad? Unía el este con el oeste, y esto lo hacía un punto estratégico de convergencia de la cultura, del comercio. Era una ciudad céntrica de mucha actividad, que el filósofo Cicerón dijo de Tesalónica que estaba ubicada en la falda del imperio. Allí llegó Pablo con sus compañeros de viaje, cuando se hicieron de la vela desde Troas y cruzaron el mar Egeo, desembarcaron en Macedonia para dar principio a esa invasión misionera de cristianos en la Europa. Llegaron a Tesalónica. ¿Y cómo nace la iglesia de los tesalonicenses? La mejor referencia que nosotros tenemos del nacimiento de esta iglesia, y esto sí se lo dejo como tarea, está en Hechos capítulo 17, allí del verso 1 al 9. Pablo, en su segundo viaje misionero, llega a la ciudad de Tesalónica y dice que cuando llega allí buscó la sinagoga y en 3 días, es decir, en 3 sábados, pudo compartir el mensaje que a él le acompañaba. Hoy nosotros predicamos la Biblia. La iglesia primera tenía un mensaje y era Cristo por donde iba, y Pablo predicando acerca de que ese Jesús de Nazaret, ese hijo del carpintero, él era el ungido, el Mesías prometido desde hace mucho tiempo en las escrituras, del cual hablaron los profetas. Y dice la palabra allí en Hechos 17 que muchos de los judíos que llegaron a la sinagoga oyendo a Pablo creyeron y se juntaron con Pablo, pero también a la sinagoga asistían griegos que eran de repente devotos o simpatizantes, simplemente que por no haberse circuncidado no se consideraban judaizantes, pero le gustaba el mensaje y asistían. Pero escuchando a Pablo, dice allí en Hechos 17 que se juntaron gran número de estos griegos a Pablo
unieron muchas mujeres nobles. Ustedes saben que las mujeres no entraban en el templo. Allí estaban los hombres, lo que era de la ley en la sinagoga. Pero había mujeres nobles, no cualquier mujer, nobles. Usted sabe, de la nobleza. Pero había, me imagino que escuchando a sus maridos por lo que estaba circulando en calle, dice que ellas también creyeron y se unieron a este grupo, ¿verdad? Y no eran pocas. Usted sabe cómo somos las mujeres. ¿Cuántas dicen amén de las que están aquí? Nosotras cuando creemos algo vamos porque vamos. ¿Cuántas dicen que sí? Sin duda. Y en ese movimiento, ¿verdad?, nace la iglesia de Tesalónica. Y es interesante cuando uno escucha esto, hermano. Una iglesia que nace, dice la palabra, que predicó Pablo 3 días. Pero no fueron 3 días, ni que lunes, martes, miércoles, ni viernes, sábado, domingo, porque aprovechaba la ida a la sinagoga. Entonces significa que tuvo un tiempo y fueron 3 semanas. ¿En cuánto tiempo se funda la iglesia de Tesalónica? Es la pregunta. En 3 semanas. Poderoso es el testimonio. En 3 semanas, esta gente escuchando milagros, 3 semanas se pusieron de acuerdo, hubo una convicción y se comprometieron con el mensaje que habían escuchado, el mensaje de la cruz, y de allí nace la iglesia de Tesalónica, porque luego de esto los judíos celosos de sus tradiciones en Tesalónica empezaron a contratar a hombres violentos para sacar a Pablo de la ciudad. Hicieron su revuelta, lo llevaron ante las autoridades. Jasón, dice, le había dado hospedaje en casa, pero como no hallaron a Pablo, se lo llevaron preso. Me imagino que tuvieron que pagar una fianza para que éste pudiera salir. Lo que hizo la salida de Pablo forzosa. Pero esta palabra sembrada en los corazones de estos continuó activa y continuó de una manera viva en ellos. Y aún cuando Pablo tuvo que salir de una manera repentina, ellos se quedaron y continuaron con el mensaje. Una iglesia recién nacida, una iglesia joven que estaba siendo perseguida, porque estos eran de los que también trastornan el mundo. Empezaron a experimentar lo que era la persecución. Fueron ferozmente perseguidos, pero ellos decidieron, muy convictados y muy comprometidos, permanecer fuertes y firmes en Cristo. Poderoso. Estaban siendo perseguidos. Muchos de ellos perdieron sus vidas. Sí, unos expusieron sus vidas. Otros perdieron casas, perdieron bienes, porque les criticaban, los maltrataban, les cerraban la puerta. Ah, no, tú eres de ellos, tú eres de estos que trastornan. Y fueron perseguidos, pero ellos no cambiaron su mensaje. Ellos decidieron mantenerse en la palabra que habían creído. Allí nosotros podemos entender que esta carta, porque Pablo, preocupado, lo consideró como esencial mantener el contacto con ellos. Era una comunidad de hijos jóvenes en el Señor, pero Pablo procuró sembrar verdades básicas para que entre ellos se desarrollara el interés mutuo, de cuidado, de compañerismo, el uno mirando por el otro. Si hay una carta donde usted ve que Pablo enfatiza el uno por el otro, usted puede hallarlo en las cartas de los tesalonicenses. Pablo decía, yo no me voy a conformar con que yo le diré una palabra piadosa. No, yo quiero estar pendiente de la vida de cada uno de ellos, pero que ellos sepan que donde yo estoy contento con lo que ellos están haciendo. Pablo estaba convencido de que ellos lo que habían recibido era suficiente para mantenerse y continuar con los asuntos de la obra, aun cuando él fue quitado de una manera forzosa
de ellos. El primer principio que quiero tocar es que podamos ver la gratitud de Pablo, lo que Pablo le expresa, la gratitud de Pablo hacia Dios por ellos. Dice el versículo 2: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Cuando Pablo pensaba en los creyentes de Tesalónica, su corazón estaba lleno de gratitud, había complacencia, pudiéramos decirlo así. Aunque allí se comenzó una iglesia, no en las mejores circunstancias, por todo esto que les he compartido, la iglesia estaba fuerte, estaba llena de vida, estaba, como diríamos en buen panameño, en buen lenguaje pentecostal, estaban en el fuego, estaban encendidos. Ellos querían que todos conocieran lo que ellos habían recibido. Y aunque habían cosas, ¿verdad?, que todavía ellos no eran impecables, hermano, no las tenían todas. Una iglesia joven, había muchas cosas que había que corregirle a ellos, pero Pablo les ama. Y también sabía que más adelante le hizo correcciones, pero le hacía recordar que lo que ellos hacían era suficiente para que él estuviera agradecido. Sentía gratitud de ver que ya no eran los mismos, que había cosas en su vida que habían cambiado, que habían determinado en su corazón que Cristo fuera el centro. Había gratitud, y que esa gratitud Pablo estaba muy clarito, que lo que estaba sucediendo en ellos no era algo que dependía de él, ni mucho menos de la doctrina, sino que era Dios obrando en la vida de ellos. Porque a veces el hombre en su corazón empieza a levantar jactancia, porque es que no, hermano. Pablo, siendo Pablo, reconocía que no era él. 3 semanas, hermano. ¿Cuánto tiempo lleva usted en un grupo de crecimiento? Dígame. Hay que tener pasión. Hay que ir en el poder del Espíritu. No solo memorizarme un mensaje semana tras semana, sino hay una preparación tanto espiritual como con la palabra, porque voy a soltar vida. Porque alguien que escucha va a tener vida. Sus ojos van a ser abiertos, sus ojos del entendimiento, sus oídos, el oído agudo, no este que critica, sino el que necesita ser despertado para vida. Va a oír una palabra que no es religión, porque aun cuando fueron expuestos en un lugar donde era religión lo que allí se predicaba, sus oídos fueron abiertos, porque Pablo reconoce, fue acompañado de poder y del Espíritu Santo. ¿Cuántos pueden decir amén? Nos toca a nosotros revisar todo semana a semana. Y le digo algo, esto no es un asunto que es de los pastores. Usted tiene la misma asignación semana tras semana cuando usted se enfrenta a un grupo de crecimiento donde usted va y comparte la palabra. Y no solo allí, de repente en los buses, los que tienen la oportunidad de compartir en el trabajo, los que tienen la oportunidad de compartir en la universidad, en la escuela. Ellos eran una expresión de la vida. Los que lo veían ya sabían esto. Ay, no. Ahí vienen los que trastornan el mundo, pero que nos vean así, eso está bien. Ahí viene. Antes vivíamos eso, Lupina, los aleluya. Ahí vienen los aleluya, nos vamos. Ahora no nos identifican. Ahora no saben quiénes son, porque lastimosamente la iglesia se está pareciendo. Yo hablando de la iglesia local, global, se está pareciendo mucho al mundo. Pero mejor que nos identifiquen como los aleluya o como los que trastornan. No se crea, es mejor así, porque quiere decir que somos una expresión de una vida. Pablo estaba claro con eso. Aún, vuelvo y le reitero, cuando sus vidas todavía no eran impecables en asuntos morales o cuestiones que tuvo Pablo que corregirle, y aún doctrinales, porque imagínense, 3 semanas donde él se vierte y le comparte en el tema del regreso, del retorno de Cristo. Muchos de ellos se quedaron un poco confusos, no tenían claridad. Por eso usted ve que Pablo les habla acerca del retorno del Señor.
Algunos se desanimaron, otros se desesperaron, otros en el andar, porque ellos pensaban que ya venía, ya. Entonces, viendo que todavía parecía como que nos dijeron, que nos vendieron, pero Pablo les escribe, Pablo les habla, y por eso decía, amados, el retorno del Señor, usted no lo tome por tardanza, ya sea que Él te lleve o que Él regrese, que nos encuentre haciendo lo que nos asignó a hacer, sin desesperanza, para no caer en doctrinas de error. Pero a pesar de todas estas cosas, Pablo estaba agradecido por lo que ellos expresaban. El innegable trabajo del Espíritu Santo en sus vidas era evidente, había un cambio maravilloso en cada uno de ellos. El ya no vivo yo era un mensaje de sus vidas. Ellos se mostraban y decían, pero esta era el revoltoso, esta era la bochinchosa, esta era la creída, porque acuérdense que hablamos de las mujeres nobles. Esta no le daba paso a nadie, pero ahora saluda al que no tiene, al menesteroso ayuda, a la viuda le tiende la mano, al huérfano está pendiente. Oiga, ¿qué está pasando con esta gente? ¿Qué les ha sucedido? Se están volviendo locos. Que nos llamen locos, que nos llamen locos. Pero estas eran las cosas que sucedían en la iglesia de Tesalónica. No eran impecables, pero sí eran perfectos. Usted sabe que en Cristo estamos perfectos. Fuera de Cristo no, pero en Cristo somos perfectos. Ese rapé, eran precisos, se comportaban de una manera adecuada en su momento y en su lugar. Por eso estaban siendo vistos como un testimonio vivo. Dígale que está al lado, un testimonio vivo. El segundo principio nos habla el verso 3 de la evidencia en ellos de los valores cristianos. Dice el verso 3, acordándonos sin cesar del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Estas tres grandes virtudes divinas eran evidentes en ellos: fe, diga conmigo, fe, amor y esperanza. Repítalo conmigo: fe, amor y esperanza. ¿Dónde más nosotros encontramos esta trilogía? Primera de Corintios 13. De repente no en el mismo orden, pero usted encuentra la fe, la esperanza y el amor. Pero esto era parte de lo que esta iglesia experimentaba. Hay otras porciones de la palabra que también hacen referencia de eso, porque esto es la evidencia, una virtud divina en los llamados de Dios, en los hijos de Dios, que debe estar en nosotros. Debemos ser gente de fe, gente de esperanza y gente de mucho amor. ¿Sí? El énfasis de Pablo no solamente estaba en las virtudes, sino también en lo que producen estas virtudes en nosotros. La primera de ellas dice la obra de fe. La obra de fe, amado. Mire, la obra de fe. No dice solo fe, dice la obra de fe. Significa que la fe verdadera produce obras. Y no es de que si yo no hago obras, es que no. La fe verdadera por sí sola produce obras. La fe que salva es también la fe que actúa. Dígale que está al lado, la fe que salva es una fe que actúa. Un ejemplo, así como la respiración es la evidencia de que estamos vivos, la evidencia de nuestra fe no está muerta. Cuando nosotros caminamos en fe y obramos en fe, mostramos que nuestra fe está viva, no está muerta. Es esa fe que dice que produce el querer como el hacer en otra porción de la palabra. Esa fe que produce el creer en el Señor Jesucristo y que nos enseña a nosotros a aprender a depender y a confiar en que Cristo se va a ocupar de todos los asuntos de nuestra vida. De todos, dígale que está a la vez de todos. De todos los asuntos de nuestra vida. De tu vida pasada, porque por fe fuiste salva. Por fe
seguridad, Él va a proveer la protección y te va a librar de todo. Él va contigo donde tú vas, porque de modo que si alguno está en Cristo, todas las cosas son hechas nuevas. Él va a proveer, pero en mi futuro también, porque soy librado o fui librado y siempre seré librado de la muerte eterna. También gozaré del regalo desde aquí y allá, en la vida venidera de la vida eterna. Ahora, recordemos que esta iglesia estaba siendo perseguida, ¿sí? Pero lo interesante es que ellos en su fe entendieron que era Cristo lo más importante para ellos. Y comprendieron que aún, como dice Pablo en 2 Corintios capítulo 4, verso 8, dice, pudieran estar atribulados en todo. Y esto se lo dijo Pablo a los corintios, pero era algo que ellos entendieron en su espíritu. Podemos estar atribulados, pero no angustiados. Afuera viene la tribulación, pero adentro no voy a angustiarme. Puedo estar en apuros corriendo, pero no desesperado. Me pueden estar persiguiendo, pero no estoy desamparado y abatida. Sí, puede ser que se me movió el techo, me está cayendo agua, me está moviendo el piso, pero yo sé en quién he creído, en quién estoy confiando, porque no estamos destruidos. En cuanto a esa fe y ese obrar de que nos enseña a depender en Cristo, podemos nosotros aprender de que Él es nuestra provisión para todas nuestras necesidades. Dice Mateo 6:33, usted sabe, mas buscar primeramente, y no dice que algunas cosas, sino que dice que todas las cosas. Entonces, ¿por qué cuando nosotros tenemos necesidad, nosotros no nos acordamos de que Él es el que suplirá todas nuestras situaciones o todas nuestras carencias? Porque empezamos a dudar. Y bien decía, y hay algo que a mí Dios está enfatizando en estas palabras. Hay algo que me llama mucho la atención, cómo nosotros estamos siendo expuestos semana tras semana. Nosotros no debemos ser oidores olvidadizos. Hay que repasar. Cuando la duda llega a tu corazón, cuando empiezas a dudar, recuerda, y si se te olvida, ve a la Biblia, y si no, busca el apunte que predicó el pastor Rigoberto de esto, que predicó el pastor Daniel, la pastora, y vea la referencia, porque la Biblia es la palabra de Dios que nos sustenta, y podemos reforzar, y podemos volver, y necesitamos fe. El que necesita dice pida. El padre del hijo que estaba siendo expuesto al demonio, que de repente no conocía de la palabra, pero sabía que en el Señor había respuesta, y cuando trajo su necesidad delante del Señor y el Señor le pregunta si él cree, él le dice, aumenta mi fe. Señor, ayuda a mi incredulidad, porque a veces somos incrédulos, teniendo y conociendo, porque muchas veces la verdad es un concepto, nunca pasa de ser un concepto si no la internalizo, si no la hago real en mi vida, si no la vivo, si no la experimento, simplemente será y seguirá siendo un concepto. Esta confianza me ayuda para que cuando yo estoy atravesando tentaciones, cuando estoy atravesando pruebas, yo puedo recurrir al Señor y recurrir a su palabra. Es aquella palabra que me consuela cuando experimentamos pérdida, cuando experimentamos momentos difíciles. El salmista dijo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. No temeré, reforzando allí lo que la palabra y esa fe me hace crecer para que yo pueda continuar hacia adelante. Imagínense esta gente perseguida y tener que recordar, aunque ande en valle de sombra, hermano, aquí en Panamá, excepto que los que no pueden salir de sus casas, pero la iglesia del Señor aquí en Panamá camina libremente. Y usted sabe a quién me refiero cuando digo a los que no pueden salir de su casa, porque hay mucha gente que está sitiada, que dice no puede cruzar ni siquiera para la calle que sigue, ni para la acera, y no te pueden ver de tal lado. Pero la iglesia del Señor camina en libertad. Esta iglesia no caminaba en libertad. Ellos lo perseguían
cosas y seguían adelante. Ellos estaban creyendo que en esa fe que habían creído encontraban la verdad para ser enseñados en ella, para que esa verdad le guiase, para aferrarse a la enseñanza de Cristo. La otra virtud que vemos allí es el trabajo de amor, dice Pablo, el trabajo de vuestro amor. El verso 3, en la parte B. El trabajo de vuestro amor. Mire, no solamente dice amor, que significa que su amor, el amor de ellos, Pablo lo resalta de esta manera, el amor de ellos producía trabajo. No era solamente un sentimiento. ¿Cuántos piensan que, ay, es que yo te amo porque yo siento que te amo? Tú eres linda, Judy, yo te amo porque tú eres linda. Hermano, el amor verdadero produce trabajo. Dígale que cada uno produce trabajo. Ustedes saben, ¿cuántos son padres? Los que somos padres, ¿cuánto nos ha costado trabajar en la vida de nuestros hijos? ¿Cierto? Produce trabajo. ¿Pero por qué lo hacemos y no nos cansamos? Porque lo amamos. Porque lo amamos. Ese trabajo, ¿verdad? Que proviene del amor. Dice en el griego, en el antiguo griego, hay dos palabras diferentes para trabajo. La palabra ergon y la palabra hobos. Trabajo pudiese ser ergon o pudiese ser hobos. Cuando es ergon, habla más bien de placentero y estimulante, un trabajo placentero y estimulante, pero en esta porción habla de un trabajo copos. Esto es en el original, es copos, no es de placer simplemente porque yo trabajo porque te amo. Sí, pero implica un esfuerzo extenuante que produce sudor. Usted, ¿cuántos? Bueno, y nada mejor ejemplo que el amor con sus hijos. Porque si es con otro, usted se cansa y lo deja ahí, que se vaya para el despeñadero. ¿Cierto? No, mira, no hace caso allá. Pero cuando es su hijo, usted le va a sacar sudor, le va a sacar lágrimas, pero usted no lo va a dejar porque usted lo ama. Bueno, este era el trabajo, así era el amor que ellos mostraban como iglesia, los unos por los otros. Hermano, más allá, estuve hablando anteriormente acerca de que Dios a veces pone herramientas y pone instrumentos de gente que trabaja y Dios la pone, y principalmente esto pasa entre liderazgo, y esta es una de las cosas que se resaltaba aquí. Quienes asumieron como líderes, y eran muy jóvenes, pero asumieron el liderazgo para seguir conociendo, para seguir instruyendo. No es un trabajo fácil ser maestro, no es un trabajo fácil ser un mentor, no es un trabajo fácil ser un líder, ni un supervisor, ni mucho menos un pastor. Hay que tener paciencia, pero hay que saber que se trabaja en la vida. Aun cuando usted se moleste, y aun cuando usted diga, porque a veces la pastora es que, ay, que no está dando y no está dando. Sí, pero eso es la palabra, no es la pastora, es la palabra. Y si es la palabra, usted reciba con mansedumbre la palabra. Y usted sabe, no es fácil cuando nos toca mirar que no lo están haciendo bien y corregirte. Hermanos, es mejor que yo quede bien con Dios y te corrija a que yo quede bien con el hombre y tú sigas en debilidades y chuecos. Todas estas cosas son asuntos del alma y no es fácil, pero es un trabajo. De repente mañana no me van a hablar y pasado no me van a hablar, pero si ustedes digan y es del Espíritu, yo sé que usted va a orar y después usted me va a volver a orar, porque así pasa. Si dicen algo que yo considero que me cae, ay, me está tirando. No, no estoy tirando a nadie, hermano. Yo tengo suficiente para tirarle a alguien. Yo me tiro a mí misma. Es suficiente. Pero cuando es de Dios, usted recíbalo y usted, si le cuesta mucho, este es el pregón de Vierca. Tome agua, hermano, ¿ven? Tome agua para que baje, ¿verdad, pastor? Y después que baja, usted se va a sacudir y yo sé que usted va a orar. Porque si algo la iglesia tiene que hacer siempre es orar, siempre. Orar siempre. Orar. Orar siempre.
cuando nos dicen algo que de repente no estamos haciendo bien, no nos gusta. Hay un pregón o un proverbio de la calle que dice que la verdad en la cara, otros dicen arde. Pero cuando uno tiene un espíritu de mansedumbre, uno es del Señor, uno se va, uno ora, uno lo pone delante del Señor y uno reconoce. Al principio, a veces las palabras, dice el proverbista, son como espadas. ¡Pah! Te mataron la espada. Pero qué bueno cuando hay un espíritu sencillo y humilde que la recibe. Y si la recibe, entonces recapacita y dice, sí, Señor, esto produce sudor, pero si en los tesalonicenses produjo el amor, produjo trabajo, enséñame, seamos sinceros, enséñame a trabajar con el que Dios ha puesto debajo de mí, porque es para preservación de vida. Levante su mano y dígale al Señor, enséñame y ayúdame, porque Dios no te llamó y no te puso simplemente para complacer a los hombres. Dios hizo todo nuevo en ti para que tú seas una expresión de Él. Y a veces no cae bien, y no es que Dios vino para caerte bien, Dios vino para darnos vida y para corregir las cosas que nosotros hacemos que no están bien. Y no nos cansemos. Y no nos cansemos de hacer el bien, dice la palabra, porque a su tiempo segaremos. No nos cansemos. Dígale que está al lado, hermano, aunque te cueste trabajo, pero dígaselo, aunque te cueste trabajo, aunque te cueste la cara, aunque te cueste el dedito, Daniel. ¿Cuántos se acuerdan del dedito? Antes nos quitábamos el habla con el dedito. Yo no sé si eso lo hacen. Cuando éramos niñas, que mal, dije, no te hago, dame el dedito. Nos tocábamos el dedito y quédate de 40 años para acá. Así hacíamos antes. Aunque nos cueste el dedito, pero yo sé que siendo por la vida que tenemos, oraremos y Dios nos traerá a comunión nuevamente. Conozco el trabajo de vuestro amor. El trabajo de vuestro amor, esfuerzo extenuante, no se canse. He oído gente que dice, no, yo me cansé, yo no soy unos chiquitos. No, hermano, no se canse. Eso es simplemente por amor, por vida, por transmitir vida. Hoy te cansaste, hoy, que esto no entiende. Yo le he dicho esto 5 veces, hacen lo mismo. Toma agua. Y después que tomas agua, ¿cómo dice Daniel? ¿Me pongo bravo cuántos minutos? 2 minutos. Y ya, y se te pasa. Y mañana vuelvo y retomo, que sé que necesito un trabajo, un esfuerzo, aunque me saquen cana, aunque me saquen sudor. El amor que se hace referencia allí es sinónimo del ágape, es ese amor del creyente por el creyente. No es de que simplemente por los míos de mi casa, del creyente por el creyente. Y este que se cree, y esta que se cree. No, hermano, es porque te amo. Simplemente, dígale que está al lado, es porque te amo. Porque el amor del mundo no es así. El amor de Cristo en nosotros sí. El amor del mundo no le importa. Después que no te importe, ese es el lema de ellos. Después que no te moleste, no te importa, ese no es tu problema. Pero cuando es en Cristo, sí nos tiene que importar. Sí tiene que sacar flor y sí me importa. Y por eso a veces vamos y corregimos y dice, ¿por qué se está metiendo en mi vida? Es que ya tu vida no es tu vida. Ahora tu vida es de Él. Y si tú eres parte del cuerpo, tu vida me afecta a mí también. Porque yo soy parte de Él también. Pablo les exhortaba para que crecieran más y más en ese amor de los unos por los otros. Ese amor que pudiese significar el sobreabundar. ¿Y qué significa eso? El sobreabundar en amor los unos por los otros. Y voy a poner varias referencias, ahí está. Es ese amor que une a las personas como si fueran una familia, como la familia de Dios. Tal vez no sea su familia de sangre, pero es su familia en la verdadera sangre que le limpió en la cruz del Calvario. Esa es su verdadera familia. Porque a veces nos interesamos solo por lo de adentro, porque el que es de mi casa, el que está al lado, ese
familia. Es ese amor que une a las personas como una unión indestructible. Diga conmigo indestructible. Diga conmigo indestructible. ¿Sabe qué es indestructible? Que nadie la puede destruir. Que no puede haber un chisme, no puede haber ni siquiera una mala interpretación, porque yo puedo malinterpretar. Tenemos que cuidarnos mucho del WhatsApp, hermano. El WhatsApp no tiene voz. Y a veces cuando recibimos algo por WhatsApp, la imaginación, porque es un asunto del alma, la imaginación piensa, mira lo que me está diciendo, porque me lo escribió en negrita o me lo escribió con signo. Hermano, desaloje eso de su mente. Si usted hay algo que usted no entendió, llame. Venga cara a cara, porque su amor es indestructible. Y si alguien dijo, porque estas cosas pasan, por ahí los otros días vi en Instagram de que los que viven chismeando viven más años. Hermano, la Biblia dice que no seamos entrometidos, así que no esté creyendo lo que dice el sistema. Una cosa es que yo te vi y no que me intrometí, y si eres parte del cuerpo, yo puedo atenderlo. Otra cosa es que yo quiero saber nada. Eso no es nuestro business, porque la Biblia dice, no seáis entrometidos, ¿sí? Pero que nada vaya a dañar esa comunión. Tú vas a ser mi hermano, primero tú vas a ser mi hermana siempre. Aunque tú no me quieras venir a abrazar hoy, tú vas a ser mi hermana siempre. Ah, no, porque la pastora nada más abraza. Hermano, aquel abrazo para todos. Para todos. Y el que no recibe porque no vino. Porque si viene, recibe. Simplemente. Pero es que las cosas que se forman en nuestra mente. Y eso es el alma. ¿Sí? Un amor indestructible, que une a las personas con el mayor afecto, donde nos nutrimos y nos cuidamos, no donde chismeamos y donde estamos pendientes de lo que pasa, porque esto pasa entre los hermanos de la iglesia también. Quiero saber qué le pasa al otro, pero no estoy pendiente de lo que pasa con los míos ni conmigo. No, hermano, si me vienen a traer un chisme, ¿esto en qué me aporta? No es que te voy a decir para orar. ¿Seguro? ¿O es que quieres saber? Tengamos cuidado. Cuidemos nuestros ojos, cuidemos nuestros oídos, para que nosotros realmente lo que vayamos a conversar, vamos a conversar de Cristo milagro, vamos a conversar de lo del Señor, vamos a conversar, y si verdaderamente hay algo que te preocupa, vamos a orar verdaderamente por eso, y no engañando a nuestras almas de que voy a orar por ese, no, ni oraste, porque te la pasaste engañando a tu alma. No, vamos a orar de verdad. Hay una situación, vamos a tratarla, vamos a orar por eso. Y que ese amor muestre preocupación y que vele por el bienestar de los demás, que aprecia, siempre aprecia a los demás. Creo que en el libro de Romanos dice que tome al otro y lo considere como si fuera superior. No es que me sienta menos, sino que sea más importante, que yo lo atienda y no me ponga yo primero, porque hay eso también. No, primero yo, ¿qué hay para mí? ¿Qué primero yo? No, pero si tú tienes, puedes darle al otro, tranquilo, para que todos tengamos, que podamos alentarnos los unos a los otros, a pesar de las diferencias o las circunstancias, porque no somos los dos, no pensamos lo mismo y obviamente no sentimos lo mismo. Este fue el tipo de amor que desarrolló la iglesia de Tesalónica. Imagínense, una iglesia que solamente estuvo expuesta por el apóstol 3 sábados, 3 semanas, pero decidió. Yo me imagino, ahí dice 3 días, pero yo me imagino que en el interín siempre había preguntas. De repente no esa exposición así, pero siempre estaba la pregunta. ¿Y esto por qué? ¿Y esto por qué digo? ¿Y esto por qué al otro? ¿Y por qué pasa esto? ¿Y por qué no vemos ahí? Estas cosas van reforzando el amor. Hermana, hay varias hermanas en la congregación, pero hay una específica que cuando ella ve o lee algo, ella me dice, pastora, mire, yo vi esto, pero no lo entendí. ¿Qué opina usted de esto? Eso está bien. Nos vamos edificando, nos vamos nutriendo. Y si hay algo que no me sonó, ¿cómo puede ser? Así debe ser nuestra relación como hermanos.
fortalece, eso me nutre, eso me ayuda, eso me va a cimentar, me va a afirmar en las cosas del Señor. En esto consiste ese amor que abunda. Es el tipo de amor que cada creyente debería sentir por otro creyente. Mira el que está al lado, dile, ¿me amas? Pregúntale si te ama. No, Rigo, no le preguntes a ella, pregúntale a la que está detrás de ti. Y miren, yo quiero que usted los mire. ¿Sabe por qué le estoy mandando a que lo mire? Porque si usted lo ama, usted está comprometido a trabajar en ese amor. Con limpia conciencia, un trabajo arduo, a trabajar por ese amor. No cumpla con simplemente aquí, y que la pastora dijo que dijera, pero ¿qué va? Olvídate, tú para allá, Yaira, tú para allá. No. Míralo y dile, me amas, y yo también me voy a preocupar. Mira a Yusef, voy al hermano. Colosenses 1, 28, 29, que es un versículo donde también podemos afirmar este principio. Pablo le dice a la iglesia de Colosenses, a quien anunciamos amonestando, es lo que decía, ese trabajo de amonestar no es fácil, pero es un trabajo que nos toca cuando amamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre, obvio que con amor, ¿no?, en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús. ¿A quién dice allí? ¿A quién? A todo hombre. A todo hombre. Pero miren lo que dice el 29. Para lo cual también trabajo. ¿Cómo trabajo? Luchando. Dígale que tal, estoy luchando. Luchando por ti. Esa abuelita tuya lucha por ti, pero tú luchas por ella. Luchando, dice, según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Así que la frase realmente que corona esta virtud es el trabajo de nuestro amor. Es un trabajo con lucha. Y usted tiene que entender que aun cuando se ama puede haber molestia, pero es un amor que está dispuesto a soportar por el bien del amado. A soportarte. Y no es que me ama, te soporto porque te amo, no, sino que entiendo que como eres más niño, yo tengo que comprender. Yo no puedo exigir de ti esa madurez. Estamos aquí, estamos aprendiendo, estamos avanzando. La otra virtud, porque quiero avanzar, yo sé que no voy a abarcar todo hoy, pero como yo digo siempre, esta historia, y en inglés es to be continued. Lo que viene. Voy a cerrar con el último que voy a hablar hoy, porque si no, aquí vamos a cenar. La constancia en la esperanza. La esperanza que produce constancia. Esa es la paciente resistencia que todos necesitamos. No solo para sobrevivir en los tiempos difíciles, sino también para triunfar en medio y a través de ellos. No es solamente estar resistiendo y aguantando y aguantando, no. Es para poder triunfar sobre ellos. Esa esperanza constante es como el guante bajo el peso de las circunstancias adversas, pero no en una manera de resignación. Esa resignación que sufre pasivamente aquí aguantando, no. Es más bien una fortaleza de aquel soldado intrépido. Sí, yo estoy aquí, pero yo sé que yo voy y yo voy a ganar. Es una esperanza que tampoco no es una ilusión aérea, no es simplemente pensar optimista, no, sino que tengo un fundamento, hay una certeza absoluta, esa certeza que es sólida, es una expectación confiada, porque tengo mi mirada puesta en el Señor Jesucristo, aquel que peleó mis batallas y ya la venció. Estoy pasando esto ahora, pero yo sé que mañana será mejor. Y aun cuando fuese difícil, como dijo Job, yo sé que
eso era los tesalonicenses. La palabra tribulaciones, ¿verdad? Es un término más general que persecuciones, porque que yo le digo que está teniendo persecución, usted dirá, no, nadie me está persiguiendo. Pero si yo le digo a usted, está teniendo alguna tribulación, tú sí me puedes decir, bueno, yo sí estoy siendo, ahí tengo alguna situación, ¿verdad? Porque la tribulación es como sinónimo de la palabra problema o prueba. ¿Cuántos tienen problema? Yo tengo problema. Gloria, tú no tienes problema. Hay gente que no levanta la mano. Entonces yo digo, enséñame el secreto que no hay problema. Porque todos en un momento u otro tenemos o atravesamos por prueba o por problema. Esta gente de Tesalónica, gente que uno tiene que mirar, revise la escritura, vaya a la casa y lea la carta, las dos, léala, es hermoso. Esta gente perseveraba, tenían fe, pero tenían esperanza, eran constantes, tenían tentaciones, sí, tenían presiones sociales, sí, había enfermedad, sí, tenían accidentes también, sufrieron pérdidas, algunos murieron, sí. Cualquiera sea tu prueba, hermana, nada es excusa para que dejes de ser fiel y comprometido con el Señor. Hay que soltar el confort. Es algo que estoy diciendo. Estoy dando y dando. Muy cómodos, muy cómodos. No, hay que soltar el confort. Esta gente no se detiene. Ni ante las multitudes, ni ante el desaliento, ni mucho menos se desesperaron. Ellos se aferraron, ellos se asieron de aquel que me amó y me llamó. El que dice que ama mi alma, ese es. Y pudieron ser pacientes y se convirtieron en un gran testimonio para nosotros. Un testimonio muy dinámico. Pablo habla de ellos y se gloria de ellos por la postura que ellos adoptaron. Su esperanza estaba puesta siempre arriba. Recibieron una fortaleza y Pablo lo reconoce. Esa fortaleza que ellos tenían era sobrenatural, hermano. Esto no era de aquí abajo, esto no era ni por capacidad ni por conocimiento, ese era el mismo Dios obrando. Qué bueno cuando tú puedes aferrarte a eso. Esto no se trata de hombre, no es palanca, no es conocimiento, no es que yo sé letra. Aquí es Dios y yo, y que tú sabes que vas a tener la respuesta de parte de Él. Ellos no llevaban su vida dependiendo ni siquiera de la economía, porque algunos hasta su trabajo perdieron, pero sabían que su sustento era el Señor y ellos podían ver sus mesas provistas. Así debemos vivir, ¿verdad? Pensando que no es por lo que tengo, sino es por lo que Dios nos da. Cuando nosotros entendemos esto, no nos cuesta soltar, porque entendemos que cuando soltamos, Él nos da, porque Él es nuestro proveedor. Llevaban vidas de absoluta dependencia, no tenían doble ánimo. Y en esto, pues voy a ir cerrando ya. Ellos experimentaron desánimo, sí. Y quiero que sepa que es normal, pudiésemos decir, que una persona nueva o joven en las cosas del Señor, no joven de edad, en las cosas del Señor, pueda experimentar un doble ánimo. Eso es normal, porque estoy gateando, estoy experimentando el poder. Es como el niño que empieza a caminar, él quiere sentir seguridad de lo que me agarro para poder andar. Donde él no sienta seguridad, él no se suelta. Eso es normal en alguien que está iniciando en las cosas del Señor. Hasta cuando sus pies se han afirmado, usted lo puede ver, eso es un desarrollo normal, que después usted ve que él se suelta solito, empieza a buscar el equilibrio y después empieza a andar. Y eso es natural, ¿sí? Y uno tiene que ir como que irlo llevando y emparejándolo. Pero que una persona tenga años en el Señor y todavía se encuentra atravesando por doble ánimo, que hoy está arriba, mañana está abajo. Hermano, aquí nosotros no cantamos yo me caigo, tú me levantas, porque esa verdad no funciona, no tiene sustento en la Biblia. El que me llamó me sustenta, y dice la palabra que me lleva de gloria en gloria. Significa que si me levanto no es suficiente para levantarme, pero no para que yo iba abajo con
fuerte. Entonces, no cabe en mi mente, en mi cabeza, cómo podemos decir cuántos se suman y hay 1000 que se suman. Y a la hora de la hora no vemos nada más que a 5 o 10 carros. Eso habla del doble ánimo. Porque hoy puedo contar contigo, pero mañana no. Estas cosas detienen la obra. Esto no habla de una iglesia comprometida y mucho menos que tiene una convicción adentro. Las circunstancias no pueden cambiar nuestra esencia. Yo sé quién soy y a qué me he comprometido. Porque es necesario que la iglesia entienda que no se debe llenar de conceptos de la verdad como concepto, sino la verdad como una realidad. Es Cristo en nosotros. Dígale que está al lado, es Cristo en nosotros. Esa será nuestra esperanza. Que Dios nos ayude. Y no es que hoy creo y mañana me falte la fe. Y si me falta la fe, pida, aumenta mi fe, Señor. Somos hijos de Dios, amados de Dios, elegidos de Él. Que no sea el alma quien dirija nuestra vida, sino que sea el Espíritu. Porque cuando esas cosas nos pasan, tenemos que revisar el alma, qué cosas no han sido llevadas a la cruz. Y esas cosas detienen el avance de la obra. ¿Cómo podemos impactar a otro? Que el Señor nos ayude a conocerle a Él, no solo la letra, porque cuando lo conozco a Él, entonces puedo entender no solo lo que dice, sino lo que estoy viviendo. Porque cuando conozco y entiendo, luego comprendo y dejo la queja, suelto el espíritu de amargura, dejo el lamento. Cuando conozco, entiendo y comprendo, soy transformado cada día más a su lado. Me parezco más a Él, para que aquellos que no leen la letra de la Biblia puedan leer nuestras vidas. ¿A qué se parece una iglesia comprometida? ¿Se parece con nosotros o se parece solo a los de la letra? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Tome la mano.